Cero. Cero propuestas ha traído el Partido Popular, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a esta conferencia sectorial. Hoy, que pensábamos nosotros que íbamos a empezar a cumplir el plazo, pues yo pienso que hemos dado un paso atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalmente no ha habido acuerdo en la conferencia sectorial de infancia celebrada esta tarde en Madrid entre el Gobierno central y comunidades autónomas. Sí, el Ejecutivo quería perfilar esos criterios para la acogida por parte del resto del país de los menores migrantes que tutela Canarias y Ceuta, pero May Navarro se ha encontrado de frente con las consejerías del Partido Popular. Así es, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular rechazan los criterios del decreto y la ministra Sira Rego ha denunciado la falta de propuestas a lo largo de esta tarde. Ahora el gobierno de Sánchez ha otorgado 10 días más para que las comunidades autónomas hagan llegar toda la información con los datos actualizados acerca de su saturación. Y el turismo vuelve a batir un nuevo récord en Canarias. El archipiélago ha conseguido en marzo su mejor mes y también su mejor trimestre de la historia. Nunca antes había recibido a tantos turistas y había facturado tantos millones. Y ojo, porque la Semana Santa, que es el broche a la temporada alta, no se ha computado en estos datos ya que este año cayó en abril. Canarias exigirá que se confirme o modifique la cita médica una semana antes de la fecha. Será con los médicos especialistas, ya que los pacientes que no acuden o no anulan su cita médica están generando grandes gastos y ocupando una cita que podría estar disponible para otros pacientes. En lo que llevamos de año, 23 personas han muerto en las carreteras de las islas. El último la pasada madrugada en la Gran Canaria 2, en el municipio de Agaete. Ocurrió tras una colisión que dejó también 2 heridos. Accidente de tráfico en Lanzarote, que deja un hombre crítico y 3 mujeres heridas tras otra colisión frontal en Aría. Son imágenes de la pelea que se vivió este fin de semana en un partido de fútbol juvenil en La Palma. Quienes se insultan y se empujan son los padres y madres de los jugadores. Miembros de la organización tuvieron que intervenir para que no fuera más. Se solicitó incluso la presencia policial. Esta ballena de unos 14 metros de largo ha sido encontrada muerta mar adentro. Salvamento Marítimo la ha remolcado hasta el puerto de La Luz y de Las Palmas, donde aún continúa la espera de ser recogida por el área de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria y poder estudiar qué es lo que ha ocurrido. Comenzamos en Madrid con esa importante, como saben, conferencia sectorial de infancia que se ha celebrado esta misma tarde. El Gobierno central había convocado a todas las comunidades para debatir y acordar cómo proceder ante la distribución de los menores migrantes que tutelan Canarias y Ceuta, pero May Navarro no ha habido ningún acuerdo. Así es, compañera, como les decía, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han rechazado los criterios fijados por el decreto y ha sido la propia ministra Sira Rego la que ha denunciado la falta de propuestas a lo largo de las 4 horas que ha durado poco más la reunión esta tarde celebrada aquí en Madrid. Hay que destacar que ahora el Gobierno lo que ha hecho ha sido el Gobierno de Sánchez conceder 10 días más para que las comunidades autónomas ofrezcan esos datos con las cifras actualizadas. Aquí también ha participado esta tarde, aquí también ha estado la consejera canaria Candelaria Delgado, la cual ha calificado lo ocurrido esta tarde aquí como dar un paso atrás, aunque eso sí, Sira Rego ha confirmado que el decreto ley se va a cumplir. La conferencia sectorial de infancia termina sin acuerdo. El Gobierno reprocha que en este debate las comunidades del Partido Popular no han realizado ninguna aportación y ante la falta de consenso, Canarias muestra su preocupación. Hemos vuelto a asistir a una conferencia sectorial que se ha centrado fundamentalmente en el bloqueo y desgraciadamente pues no ha sido posible debatir ninguna propuesta porque no hemos contado con ninguna aportación de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Hoy, que pensábamos nosotros que íbamos a empezar a cumplir el plazo para llevar a cabo el cumplimiento de la ley de ese Real Decreto, que es una ley, pues yo pienso que hemos dado un paso atrás. La prioridad, según el Gobierno, es atender a los niños y niñas que llegan a nuestro territorio y que no haya acuerdo, dicen, no implica que vayan a alterarse los plazos para una acogida vinculante y solidaria. Y es que el decreto ley
está vigente y se va a aplicar. Es decir, esto no se para. ¿Puede haber una modificación en los criterios si vamos a habilitar un nuevo espacio para seguir debatiendo? Podría haberlo por unanimidad, pero esto no significa que se cancele. Nosotros sí vamos a seguir exigiendo tanto el cumplimiento de ese Real Decreto como también el auto del Tribunal Supremo. Esto excede de las autonomías, esto es una cuestión de Estado y vamos a seguir exigiendo al Estado esa responsabilidad. A partir de mañana las comunidades tendrán que actualizar sus datos en un plazo de 10 días. Pues que no se iba a alcanzar ningún acuerdo era algo ya previsible a la luz de las declaraciones que la consejera de la Comunidad de Madrid hizo justo antes de entrar en esa reunión. Ana Dávila, que habló como portavoz de las regiones gobernadas por el Partido Popular, defiende que es un proceso ilegal. Asistimos a la continuidad del proceso ilegal que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez para proceder a un reparto de menores extranjeros no acompañados, arbitrario y forzoso a las comunidades autónomas para contentar a un prófugo de la justicia. Por cierto, que a su salida el Partido Popular ha anunciado que pedirá la nulidad de esa conferencia sectorial sobre menores migrantes al no haberse votado. Precisamente sobre las declaraciones de la consejera madrileña ha hablado esta misma tarde la secretaria de Organización del PSOE Canarias. Sí, Nira Fierro considera un nuevo desplante a Canarias la actitud de los representantes populares en esa conferencia sectorial sobre menores migrantes. Hoy hemos escuchado absolutas barbaridades, como por ejemplo la que dice la consejera de la Comunidad de Madrid, esta acogida es ilegal y solo se hace para contentar a Puigdemont. A quien tenemos claro que no contenta es a Canarias y a quien deja otra vez en evidencia es a sus compañeros de formación política del Partido Popular de Canarias. Y el pasado mes de abril, el número de migrantes que llegó por mar al archipiélago cayó drásticamente. En total llegaron unas 1.100 personas, muchas menos de las que se hicieron en los meses de febrero o marzo, cuando fueron rescatadas unos 2.000 migrantes o las más de 7.000 personas que llegaron a arribar en noviembre del año pasado. De hecho, en la segunda quincena del pasado mes, el Ministerio del Interior solo registró la llegada de 23 personas. Tras haber batido el año pasado todos sus récords de visitantes y gasto, el sector turístico de Canarias no da muestras de haber tocado techo y acaba de anotarse en marzo su mejor mes y también el mejor trimestre de su historia. Canarias nunca antes había recibido tantos turistas extranjeros y nunca había facturado tanto, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. 1,5 millones de turistas, un poco más en países extranjeros, eligieron Canarias para pasar unos días de vacaciones, un 0,9% más que en el mismo mes de 2024. En términos de gastos también ha habido récord, tanto mensual como trimestral. En marzo, los visitantes de otros países se dejaron en sus viajes a Canarias más de 2.400 millones de euros, un 4,5% más. Otro dato sin precedentes, Canarias lleva 21 meses consecutivos, desde julio de 2023, por encima del 1 millón de turistas extranjeros mensuales. El puerto de Las Tacas es el único de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife que crece en movimientos, es decir, en pasajeros, vehículos y carga. Mientras los puertos de La Palma y La Gomera cayeron en cuanto al tráfico de personas durante los 3 primeros meses de este año, el herreño aumentó más de un 21%. El Hierro sigue batiendo sus propios registros en el contexto turístico. No es lo mismo tener 6 frecuencias a la semana que tener 16. La gente quería venir al Hierro, la gente del Hierro también quería moverse y eso se está traduciendo en estos datos espectaculares en el primer trimestre y lo que nos queda ahora en Semana Santa, que se han movido más de 9.000 pasajeros solamente por barco. Y que el Gobierno de España apoye expresamente medidas para limitar la compra de viviendas por parte de ciudadanos no residentes en las islas. Eso es lo que ha pedido hoy el senador de la agrupación socialista Gomera en la Cámara Alta. Fabián Chinea defiende el derecho del archipiélago a establecer unas medidas de control sobre el acceso al mercado inmobiliario. Y esto, pues como es obvio, tiene un impacto directo no solamente en los precios de las viviendas de las islas, sino también en ese crecimiento de la población y la generación de un mercado de segundas residencias en Canarias que merma las capacidades de la población local y la política de vivienda asequible de las administraciones.
Y el magistrado de la Sala de lo Penal continúa con el procedimiento contra Pedro Sanginés, senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa. Lo hace después de que la Sala aceptara los recursos presentados por la acusación particular y el Ministerio Fiscal contra el sobreseimiento y archivo de la causa. Ahora le da un plazo de 10 días para que soliciten la apertura del juicio oral. Sanginés dice que lo afronta con calma y convencido de su inocencia. Muy tranquilo, nunca fui el denunciante, por lo tanto no puedo haber sido el practicante de una falsa denuncia, que es por lo que se me denuncia, y mi testimonio no solamente no es falso, sino que lo voy a repetir, entre otras cosas porque está acreditado, cuanto dije, y certificado con posterioridad por quien presentó la denuncia. Una semana después del apagón que dejó sin luz a toda la península, se sigue sin conocer las causas exactas y el Gobierno continúa manteniendo reuniones para esclarecer los hechos. El último encuentro ha tenido lugar hoy mismo entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, el ministro francés de Industria y Energía. Han acordado intensificar la colaboración y la cooperación para esclarecer las causas y evitar que vuelva a ocurrir. Además, hoy hemos sabido que 19 segundos antes del incidente, la red sufrió otro incidente, un tercero. El Gobierno trabaja desde la prudencia y también desde el rigor. Quisiera también añadir desde la transparencia y desde la colaboración con los operadores para esclarecer lo sucedido, porque nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su pronta recuperación. A menos de 48 horas para que comience el cónclave para elegir al nuevo Papa, todo se pone a punto y los encuentros se intensifican en el Vaticano. Ya están en la ciudad los 133 cardenales que van a poder participar en esa votación y esta tarde han prestado juramento a Manuel Tori los civiles que van a participar en esa ceremonia. Sí, los 133 cardenales ya están todos en Roma y esta tarde además un centenar de funcionarios involucrados en la celebración del cónclave ya han prestado juramento. Los purpurados no solo se han reunido esta mañana en las congregaciones generales, sino por primera vez también esta tarde a las 5 y durante 2 horas han intervenido una veintena de cardenales que han hablado, entre otras cosas, de guerras y también de migraciones como una oportunidad, como un don para la sociedad. Y de cara al próximo pontífice, los purpurados han subrayado la necesidad de que el próximo Papa tenga un perfil de pastor y están de acuerdo en la importancia de apoyar al próximo Santo Padre como futuro guía de la Iglesia Católica. Los cardenales de la Iglesia Católica en sede vacante han afrontado la 11ª congregación para perfilar los posibles candidatos a Papa, una reunión donde se debate sobre dar continuidad o no al legado del Papa Francisco, pero también sobre el futuro de la Iglesia Católica. Los 133 cardenales electores ya están presentes en Roma y uno de ellos será el nuevo pontífice. Todavía no hay un claro sucesor, aunque sí que suenan los nombres del cardenal italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle. Un cónclave que se celebrará el próximo 7 de mayo y con los purpurados aislados del exterior para evitar influencias. No solo ellos juran discreción sobre lo que sucede en la Capilla Sixtina, también lo hacen los civiles que trabajan en la Casa Santa Marta y el Palacio Apostólico. Y en Antigua, en Fuerteventura, esta tarde se ha celebrado una misa funeral en honor al Papa Francisco, presidida por el obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelos. Muchos fieles llegados de todas partes de la isla han querido despedir al pontífice y homenajear el legado que dejó en sus años de dedicación a la Iglesia Católica. Ha sido un papa buenísimo. El Papa Francisco era muy querido. Muy humanitario, muy con los inmigrantes, muy mariano, y eso para nosotros nos llena mucho. Para mí es muy importante que podamos despedirlo, aunque no sea en cuerpo presente, aunque sea espiritualmente. Muy cercano, muy familiar, muy cariñoso con todo el pueblo. Empezamos con nuestro repaso a la crónica internacional. Hoy en Gaza, donde Israel ha recrudecido la posición. Israel aprueba endurecer la ofensiva y sus militares no abandonarán los territorios que tomen de Gaza. En la franja todavía quedan 59 rehenes. Hamás había ofrecido entregarlos a cambio de la retirada total de las tropas israelíes. El nuevo plan de Netanyahu aleja la posibilidad a corto plazo de un alto el fuego.
dimite el primer ministro rumano un día después de que el ultranacionalista George Simion arrasara en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El jefe de gobierno ha renunciado a su cargo considerando que la coalición gubernamental no es legítima. Su partido, el socialdemócrata, abandonará también la coalición. Mueren 2 turistas y casi 1.800 son evacuados en Petra por la repentina subida de agua. Además de un descenso significativo de las temperaturas y fuertes vientos en Jordania, se han registrado intensas lluvias que han provocado inundaciones en algunos valles y zonas bajas. Un joven de 33 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Gran Canaria. Se produjo tras una colisión y otras 2 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario Dr. Negrín. El incidente se produjo en la carretera Gran Canaria 2, sentido Agaete, donde tuvieron que intervenir bomberos, policía local y operarios de carretera del Cabildo de Gran Canaria. Los agentes de la Guardia Civil continúan investigando las causas que produjeron el accidente. Con su muerte son ya 23 las víctimas mortales en las carreteras canarias en lo que llevamos de año. Gritos, insultos y empujones. Así fue como acabó el partido de fútbol juvenil que el Victoria y el Tenisca disputaron este fin de semana en La Palma. Y no fueron los jugadores quienes protagonizaron la pelea, sino sus padres y madres. Desgraciadamente, no es la primera vez que una situación de este tipo se da en los campos del archipiélago. Se preveía un partido tenso en la cancha, ya que Victoria y Tenisca Juvenil se jugaban la opción de ascender a la Liga Provincial. Esta tensión se fue a la grada para repetir una triste imagen donde el deporte de formación queda por los suelos. Insultos, empujones y golpes. Corría el minuto 78 y el colegiado decretó el final del partido ante la gravedad de los hechos. El conjunto de Tazacorte condena lo ocurrido en su estadio. Estamos con el rechazo total y condenamos los hechos, que desde el club en el cual presido vamos a tomar medidas sobre las personas o sobre los empleados o trabajadores que estaban allí del club, porque me parece una imagen lamentable. Nos hemos puesto en contacto con responsables del Tenisca que nos han comentado que mantienen una reunión esta noche para analizar lo ocurrido y tomar las consideraciones oportunas tras lo vivido entre ambas aficiones, familiares en su mayoría de los jugadores en la cancha. Y no salimos de La Palma porque un hombre ha sido detenido en los llanos de Aridane por presuntamente agredir con una botella rota a otro hombre en el interior de un establecimiento. Agentes del servicio acudieron al lugar y encontraron a esta persona en el suelo sangrando por los profundos cortes que presentaba. Fue trasladado al hospital donde fueron necesarios 30 puntos de sutura ante la gravedad de las lesiones. Y seguimos pendientes del pase a disposición judicial del presunto agresor de un hombre de 49 años que falleció el fin de semana tras recibir un puñetazo en Arguineguín, en Gran Canaria. El acusado, que ha estado en dependencias de la Guardia Civil de Santa María de Guía, donde se entregó horas después de la pelea, deberá prestar declaración en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Fuentes han confirmado a Televisión Canaria que la muerte fue provocada por el golpe contra el suelo tras el puñetazo recibido. Las citas para acudir a los especialistas médicos de los centros de salud de las islas deberán ser confirmadas por el ciudadano. Sí, al menos van a tener que hacerlo una semana antes de que llegue la cita. Esa propuesta es la que plantea el Gobierno de Canarias para el teléfono 012, aunque aún está en fase de estudio. El ciudadano o ciudadana tendrá que confirmar una semana antes la asistencia a su cita de médicos especialistas. También le darán la opción de modificarla. Esto se está llevando a cabo porque son muchos los pacientes que no acuden o no anulan sus citas, y esto tiene varias consecuencias. Por un lado, grandes costes económicos, y por otro, se están ocupando citas médicas que podrían quedar disponibles para otros pacientes. Se conocerán más detalles sobre cómo se llevará a cabo este procedimiento próximamente. Además, el 012 prevé implantar la posibilidad de reservar las citas en los mismos centros de salud y a través de WhatsApp, además de los sistemas ya disponibles. Y esta es una de las novedades que se han dado a conocer hoy en el acto de celebración de los 25 años del teléfono 012, un servicio público que fue pionero en España cuando se creó con el objetivo de evitar las colas en los centros de salud. Es un teléfono que aporta información y atención a la ciudadanía canaria y que ahora busca evolucionar con la ampliación de sus servicios y de su alcance.
acercar este servicio a la gente más joven mediante nuevos métodos, mediante nuevos mecanismos, transformarlo en un servicio como se está haciendo de interacción con el ciudadano, de forma que podamos cubrir a toda la población canaria. Casi el 55% de los adolescentes ha presenciado acciones de discriminación hacia algunos de sus compañeros, sobre todo burlas e insultos. Es uno de los datos que refleja el estudio sobre la estigmatización y discriminación como factores de vulnerabilidad que ha llevado a cabo la Fundación La Caixa. Más de la mitad de los adolescentes han presenciado una situación de burla o insultos hacia otros compañeros o compañeras. Hasta el 30% asegura que son discriminados a menudo y más del 6% afirma sufrir agresiones o amenazas varias veces al día, algo que se vincula a un aumento de los problemas de salud mental en la pubertad. Cualquier adolescente con características no normativas o diferentes es más vulnerable a sufrir discriminación. Y esto de ser diferente puede ser desde pertenecer a grupos racializados, a tener un género o una orientación sexual diferente, a tener un aspecto físico diferente o incluso características psicológicas diferentes, ¿no? Esto, debido a la importancia de esta etapa vital para formarse como adultos, tiene consecuencias también a largo plazo. Encontramos efectos negativos, por ejemplo, en la autoestima, en sentimientos de soledad, a nivel de aislamiento y evitación, incluso en la motivación escolar. Según las encuestas realizadas, hasta en el 70% de los casos la discriminación se ejerce por otros adolescentes y en el 8% de los casos por el profesorado, lo que concluye que en su mayoría ocurre dentro del entorno educativo. Y a partir del próximo año, acceder al Pico Nacional del Teide tendrá un coste. Los visitantes no residentes deberán pagar una tasa. Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante el debate del estado de la isla. Es una de las medidas que tomará la corporación una vez que este verano asuma todas las competencias del Parque Nacional. También se incrementará la vigilancia y se limitará el acceso en coche poniendo guaguas lanzaderas. Y hoy les anuncio que la ecotasa para acceder al Pico del Teide será una realidad antes de 2026, con presencia de lanzaderas eléctricas para reducir la carga de vehículos de visitantes en el parque. El Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, revisará su catálogo arquitectónico para ampliar el escudo de protección a un mínimo de 580 inmuebles históricos. Según el consistorio, excluyendo el casco histórico, que es patrimonio mundial, el municipio cuenta ahora mismo con casi 280 inmuebles catalogados. Si el Pleno aprueba esta medida, mañana se procederá a publicar la suspensión provisional de licencias de obra, de edificación y demolición en los ámbitos susceptibles de incorporación al catálogo, para evitar que se alteren sus posibles valores patrimoniales. Para ampliar nuestro escudo de protección a bienes, a inmuebles que tienen para nosotros un interés patrimonial. Tanto desde la Gerencia de Urbanismo como desde el área de Patrimonio Cultural se ha hecho un amplio estudio de aquellos inmuebles de todo el municipio que consideramos que tienen un interés histórico a proteger. Un grupo de vecinos de Los Realejos en Tenerife denuncia podas masivas del arbolado urbano. Aseguran que se están realizando de manera sistemática y sin ningún tipo de estudio. El ayuntamiento lo desmiente, sostienen que esas podas se realizan siguiendo criterios profesionales y atendiendo a cuestiones de seguridad. Así se veían antes. No es necesario podar los árboles todos los años y menos de esta manera tan agresiva. Y así se ven ahora. Apenas asoman unos brotes de lo que fueron estos árboles de esta plaza del Toscal Longuera, Los Realejos. Termina enfermando a los árboles y además nos hace quedarnos sin los beneficios que nos dan las copas de los árboles, que es tener sombra en verano, que se regulan las temperaturas. Unas podas que, según los vecinos, me parece excesivo. Que no es una práctica solo aquí en el Toscal Longuera, sino en todo el municipio. Se están extendiendo. El ayuntamiento lo desmiente. Las podas se realizan siempre con criterios profesionales del personal del Ayuntamiento de Los Realejos o con empresas debidamente acreditadas. Y en el caso de este corte alude a criterios de seguridad. Siguiendo las recomendaciones por las alertas y los episodios de fuertes vientos en una calle que además es entrada a un colegio de Los Realejos. Ya que precisamente uno de esos árboles se estaba cayendo la luz y cayó durante el último temporal. Los vecinos insisten en que estos nuevos brotes serán más débiles. Que a la larga eso sí que puede ser una fuente de accidente. Y que sí generarán problemas de seguridad.
Caracoles terrestres o saltamontes están en peligro crítico de extinción en Canarias debido sobre todo al aumento de la temperatura o falta de lluvia. En el mar son los angelotes o las mantelinas algunos de los más afectados por el cambio climático. El mayor número de especies en peligro de extinción en el mar se encuentran en el entorno de Canarias. Estamos trabajando en los refugios climáticos en tierra, pero como línea de investigación futura son los refugios climáticos en el medio marino. Es algo que es muy incipiente, se está empezando a trabajar, esperamos tener los primeros datos a lo largo de este año, el año que viene. El objetivo del proyecto CanBio es precisamente proteger los hábitats de estas especies o rediseñar las áreas protegidas debido a que muchas de ellas están migrando. Uno de los aspectos más novedosos es la creación de la primera red de monitorización de ruido submarino. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga una red con tantos puntos de monitorización de ruido submarino. El impacto mayor que está habiendo en los paisajes sonoros submarinos es el impacto que producen las embarcaciones de pequeño tamaño. Continuarán trabajando en toda la Macaronesia para buscar la mejor manera de mitigar su impacto en los ecosistemas. Pues precisamente esta tarde ha sido localizada muerta un ejemplar de ballena en alta mar cerca del archipiélago. Mide unos 14 metros y Salvamento Marítimo ha sido el encargado de trasladarla hasta el puerto de La Luz y de Las Palmas. Será recogida por el área de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria para su estudio. El servicio del taxi en Lanzarote suspende. Es lo que dice al menos un estudio de la Cámara de Comercio que apunta a la dificultad para conseguir un taxi o los elevados tiempos de espera. 6 de cada 10 usuarios dicen apoyar la entrada de Uber o Cabify. El servicio del taxi en Lanzarote... No hay taxi. Taxis no hay. Aquí en Lanzarote no hay taxi. Una opinión que comparten el 45% de los usuarios encuestados. Voy a 2 paradas de taxis y nada de taxis. Para un 36% los tiempos de espera son excesivos. No vienen los taxis. Cuando hay cruceros no hay taxi. Cada usuario te cuenta... De pena. Malísimo. Su mala experiencia. El servicio de taxi está fatal. El estudio también revela que un 56% llama por teléfono para pedir un taxi. Y todos sus operadores están ocupados. Y que 6 de cada 10 personas aplauden la entrada de vehículos de alquiler con conductor. ¿Te parece bien? Uber no va a trabajar con unas tarifas reguladas como las que tenemos nosotros. La publicación del estudio coincide con la luz verde que se ha dado a las subidas de las tarifas del taxi aquí en Arrecife. La bajada de bandera se incrementa hasta los 3,05 €, mientras que el kilómetro recorrido en horario diurno sube 10 céntimos y el nocturno 20 céntimos más. Unas tarifas que los profesionales del volante llevaban años reclamando al ser, dicen, las más bajas de Canarias. Y en un mes se producirán cambios en la pintura y señalética de la Gran Canaria 1 entre Boca Barranco y La Mareta, con el objetivo de intentar mejorar el tránsito de vehículos en uno de los puntos con mayor afluencia de la isla. En sentido sur se separará con una línea continua los 2 carriles a la izquierda de los 2 de la derecha, que permitirán la incorporación a Telde, en la Pardilla y la zona comercial. En sentido norte, el carril bus pasará a convertirse en el 4º carril de la vía, todo por favorecer la fluidez del tráfico en uno de los puntos de mayor retención. Esto desde luego no va a eliminar la densidad del tráfico, el exceso de vehículos en la vía, pero vamos a propiciar, en la medida en que funcionen las propuestas que estamos alimentando, que estamos trasladando a la vía en la agilización del tráfico y la búsqueda de soluciones a los colapsos y a los taponamientos que se producen en muchas horas del día. Seguimos repasando de forma breve otras noticias de aquí de las islas. Arrancamos hoy en La Gomera. El número de empresas de La Gomera crece un 0,7% y también lo hace la confianza empresarial. Es junto a Tenerife la segunda isla con mejores datos en este aspecto, según desprende el informe de coyuntura económica de 2024. El Ayuntamiento de Valverde pone en marcha un programa de empleo por el que 15 jóvenes durante 11 meses se encargan de embellecer el entorno urbano a través de un contrato de formación donde se combinará la parte teórica y práctica. El programa inclusivo Verano sin Barreras de La Palma sale a licitación para un periodo de 2 años tras el éxito cosechado en las últimas ediciones. Una iniciativa que aporta notables beneficios a los usuarios que acceden con ayuda profesional a actividades acuáticas en playas ubicadas en las 2 comarcas de la isla.
Que la risa mejora nuestra salud y disminuye nuestros niveles de estrés es un hecho. Se acaba de celebrar el Día Mundial de la Risa y según la Sociedad Española de Neurociencia, el simple hecho de reírse a menudo puede aumentar considerablemente nuestra esperanza de vida. Motivos para hacerlo tenemos, pero de sobra. Nos estamos riendo todo el tiempo. Ya es que hasta el tema de conversación más insustancial y cotidiano nos estamos riendo porque por el buen tiempo que tenemos en La Gomera puede llegar a ser el detonante. De una buena carcajada nos reímos obviamente de las cosas buenas de la vida, las situaciones bonitas que uno tiene, a veces hasta de lo malo. Yo soy muy bromista. Y en general de cualquier cosa. Mejor estar uno sonriente. Y tiene usted toda la razón, porque aunque pueda parecer algo evidente, si buscamos el motivo definitivo para hacerlo, te hace la vida un poquito más alegre. Esta es sin lugar a dudas la mejor de las respuestas. Porque felicidad, hay que reírse, claro. Y no lo decimos nosotros, según la Sociedad Española de Neurología, reírse a menudo puede alargar nuestra esperanza de vida más de 4 años. Está demostrado que cuanto más nos riamos, mayor beneficio psicológico tenemos, mayor bienestar mental y salud mental y mejor calidad de vida. Por lo que si usted no es muy amigo de enseñar los dientes, gente con cara amargada por la vida, no hombre, no se preocupe, se puede hasta entrenar. Sería cuestión de fomentar nuestras relaciones sociales, buscar aquellas cosas que nos gusten, que nos hagan reír, para buscar el humor pues un poquito a todo. Porque ha quedado más que claro que la risa es salud. Ya estamos ya inmersos en el mes de mayo, el mes de Canarias, y los trajes típicos de las islas son sin duda un valor del patrimonio cultural de nuestro archipiélago. También hay vestimentas tradicionales que representan a los municipios de Canarias. Estos días en Telde, en Gran Canaria, se celebran unas jornadas sobre la evolución estética del atuendo popular. Son las 4 vestimentas tradicionales del municipio de Telde. En el caso de la mujer, las características están claras, aunque existen variantes. Una falda listada tejida en 3 colores, justillo en negro, mantilla blanca y sombrero. Y el resto de la variante tenemos una que es la falda azul marina oscura con capotillo para el abrigo, lleva un sombrero troncocónico con hebilla, zapatos igual. En cuanto a los hombres, son piezas clave la montera de pico, el chaleco de lana y las polainas, todo según testimonios de hace siglos. Pero ahí surge el debate, porque se relacionan prendas a municipios que no existían en esa época. Hablamos en el caso de Gran Canaria pues de Ingenio, de Valsequillo o de Valle Seco, por ejemplo. No está mal, pero sí que es verdad que deberíamos un poquito reflexionar, o que la gente que acude a esas vestimentas, pues que sepa que a lo mejor ese municipio no existía en el siglo XVIII. Por lo tanto, hay quien considera que sería mejor vincularlos a zonas u oficios determinados. De cualquier manera, estas piezas son tesoros de la tradición de las islas que podrán visitar en la Plaza de San Juan en Telde hasta el 30 de mayo. El aplatanamiento del canario es una táctica de difamación que aventuraron los colonizadores castellanos. Esto lo decía Manolo Alemán en este libro, Psicología del hombre canario. Hoy 5 de mayo se cumplen 34 años de la muerte del autor. Hemos querido hablar con 2 personas que lo conocieron bien sobre su obra y sobre este libro. Manolo Alemán planteó que tenemos una identidad que estaba desconocida y poco valorada. Todo el mundo debería de leer el libro. Así reflexionan Marino y Tony, 2 personas que conocieron bien a Manuel Alemán sobre su figura y un libro clave en la literatura canaria. Manolo nos dio claves políticas. Nos dijo, este es un pueblo con identidad, con derechos. Tenemos que autogobernarnos. Tenemos ese complejo de que somos inferiores, que hablamos mal. Yo lo atribuyo a que, como dice Manolo, está en el primer nivel de conciencia. Una conciencia forjada como religioso. Él era sacerdote, pero también tenía actividad política. Logra hacer como un triángulo, una religión comprometida, una cultura reivindicada y una sociedad despierta. Trabajó mucho para hacer lo que se llamó un estudio sociopastoral de cuáles eran los problemas que acuciaban a Canarias. Y así surgió este libro que por ahora está escondido, aunque sigue vivo en la memoria de todos aquellos que le conocieron y que aún creen en su vigencia. Y el alumnado del IE Saulo Torón, en Gáldar, en Gran Canaria, participó este lunes en actividades educativas sobre el régimen económico y fiscal de Canarias, una iniciativa del Gobierno autonómico enmarcada precisamente en el mes de Canarias. La actividad busca acercar al alumnado el papel que juega esta herramienta en la economía del archipiélago. Además de las charlas, el profesorado dispondrá de nuevos materiales didácticos para que los estudiantes entiendan mejor su entorno económico.
de manera transversal en asignaturas como puede ser el inglés o como puede ser también las matemáticas, para entender cómo afecta, por ejemplo, el IGIC, que es ese impuesto que pagamos al comprar, y tener las diferencias que se producen con el IVA. El alumnado de Canarias lo conozca y sobre todo lo defienda, que quede para nuestras futuras generaciones como una seña de identidad. Así nos quedamos todos como, ¿qué es eso? Y eso es el régimen económico y fiscal, más conocido por sus siglas como REF, y que muchos jóvenes ignoran. Ahora ha entrado en las aulas en la asignatura de Economía a través de una charla de un equipo de docentes formados por el Gobierno de Canarias. Ellos serán los que continúen en el futuro pues con esta lucha y les tocará. Entonces, cuanto antes lo conozcan de manera práctica y su importancia, creo que es el mejor legado que les podemos dejar. Es muy interesante que se haga porque creo que tenemos que tener conciencia de esto. Me parece muy importante que nos tengan en cuenta a las Islas Canarias y pues nos intenten dar esa ayuda. Además, se está trabajando de un modo integral en varias asignaturas en todo el centro. Es como el aprendizaje de una lengua, ¿no? Que cada vez empezamos más pronto, pues la realidad nuestra, que además no va a cambiar, porque estamos donde estamos y seguiremos estando donde estamos, hay que transmitirla y enseñarla. Innovar en contenidos que aportan valor añadido a la didáctica tradicional. En la mayoría de los teatros y salas escénicas del archipiélago no hay audioguías, una herramienta que consigue que las personas ciegas puedan seguir la obra de teatro a partir de un intérprete que les cuenta lo que está ocurriendo en el escenario. Afectados y la Fundación 11 denuncian esta situación y dicen que no tenerlo les discrimina. Daura es hija de persona con discapacidad visual. Tanto ella como su familia les gusta ir al teatro, pero en ninguna sala escénica del archipiélago hay autodescripciones, un recurso que antes ya estaba disponible, pero que los teatros han ido eliminando. Durante la obra tengo que hablar con mi padre bajito y explicarle un poco lo que ocurre en la escena, si hay cambio de personajes. Suele ser súper bajito y en el oído, mi padre es ciego total. En la última obra a la que asistieron, una persona que estaba en la fila de detrás se quejó de sus susurros. Estaba molesta, me dijo que me callara. Yo le respondí, mira, es que estoy explicándole a una persona ciega lo que está ocurriendo. Y me respondo, ¿y? Me dijo, búscate otro sitio. Entiende que si existiera la posibilidad de solicitar autodescripciones de manera anticipada en los teatros de las islas, esta situación no pasaría. Son espacios inclusivos, porque así sea de manera real, que no sea solamente una estrategia de marketing. Una denuncia a la que también se suma la Fundación 11. Además es una cuestión de derechos, ¿no? Que todo el mundo pueda disfrutar en igualdad de condiciones de la cultura. Recuerda la Fundación que los poderes públicos deben adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la accesibilidad universal en igualdad de condiciones. Acuáridas, las lluvias de estrellas más destacadas de la primavera alcanzan su punto máximo. Organizadas por los restos del cometa Halley, estas estrellas fugaces surcarán el firmamento. Y ojo, porque en Canarias será el mejor lugar para contemplarlas. Mayo comienza con el pico de la lluvia de estrellas más importante de la primavera, que alcanzará su mejor visibilidad durante esta madrugada. Tenemos la ventaja de que no tendremos luna en el ratito en que podemos ver la lluvia de estrellas. Desde las 3 hasta las 6 de la mañana será el mejor momento. Cuanto más cerca del amanecer, mejor. Un fenómeno astronómico que desde lugares como Canarias será especialmente visible gracias a situarse en el hemisferio sur. Serán del orden de 10 o 15 por hora, o sea que digamos que una estrella a lo mejor una estrella fugaz cada 5 minutos aproximadamente. Está asociada al cometa Halley, ya que por estas fechas la Tierra atraviesa su estela repleta de fragmentos del célebre cuerpo celeste. En su movimiento anual alrededor del Sol, cruza ese chorro de partículas, tropiezan con su atmósfera y producen esa lluvia de estrellas. Una oportunidad para apreciar las condiciones de nuestro cielo. La Fundación Mapfre en Las Palmas de Gran Canaria exhibe estos días recuerdos de un paisaje desconstruido. La muestra propone una lectura crítica y sensible sobre el estado actual del entorno natural y urbano de las Islas Canarias. Una reflexión a través del arte sobre los procesos de cambio de los espacios y las consecuencias de esa transformación. Con esta propuesta nos despedimos hoy, les dejamos con la meteo y después con los deportes. Recuerden que pueden seguir actualizados en la página web, en las redes sociales y también a través de la Radio Canaria. Nos vemos mañana, que descansen. Hasta mañana.